Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luis Guillermo Víquez, artista y activista con discapacidad visual, y hoy tengo el súper placer y el honor de conversar con quien ha sido mi mano derecha por más de un año, sin nunca haber hablado directamente con ella, y es un honor y un gustazazo saludar a Dalia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis Guillermo. Es un gusto para mí, después de ser, pues, el puente de comunicación entre tú y la comunidad de personas sordas, ahora poder conversar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Y sí, vieras que para mí ha sido realmente un gusto. Y tengo, supongo que tú también tienes, yo a veces hablo de vos y hablo de tú porque se me salen las raíces ticas, pero sí, sí, sí tengo muchas cosas como que preguntarte, ¿verdad? este, ¿Verdad? ¿Cómo llegaste a ese tema de la interpretación de señas, etcétera? Pero bueno, no, te dejo hablar un poquito también. Yo hablo muchísimo. Cuando quieras que me calle, me haces un símbolo o algo y yo trato, porque yo hablo mucho, lo habrás visto. Pero es muy interesante lo que nos compartes, así que, pues, va a ser un gusto escuchar todo lo que tengas que decir. Yo, pues, me siento muy honrada de conversar contigo, de escucharte y como intérprete pues me toca analizar y estudiar a veces el discurso de una persona, ¿no? De más bien de cada persona a la que nos toca interpretarle más seguido, pues vamos como que, no sé, adaptándonos o formando parte de su pensamiento, compartir ciertas cosas. Y, por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando me toca interpretarte, ya sé cómo haces tu introducción y tu saludo. Entonces ya dentro de mi mente, tal vez las primeras veces sí estaba yo esperando en qué momento ibas a presentarte, quién eras, no te conocía tanto, pero después de tantos capítulos, pues ya he venido sabiendo un poquito más de ti, poquito a poquito, porque nos vas contando así a cuentagotas, pero ya sé tus expresiones, ya conozco los gestos que vas a hacer y que también eres muy interesante cómo cuentas las historias, porque de pronto pienso que vas a ir hacia un lado y das giros inesperados. Entonces eso me gusta mucho y puedo decirle a la audiencia que si no ha visto antes tus videos, pues comience a verlos porque se está perdiendo de muchas buenas anécdotas de la historia. Gracias. Sí, te digo, te cuento un poquito. Yo, como habrás visto, yo soy un apasionado de la historia, siempre me gustó mucho. Yo soy un viejo, ¿va? Tengo por lo menos el doble de tu edad, ¿verdad? Voy a cumplir 64 años en estos días. Así que, yo trabajé toda mi vida, 35 años de mi vida, en viajes, en turismo. Y entonces, y he tenido la suerte, digamos, de ocupar muy buenos puestos. Y entonces, sí, me tocó vivir en Miami, me tocó vivir en Chile, me vine a vivir a México, yo en realidad soy costarricense. Y en fin, y una de las cosas digamos, que me pasaron de mi experiencia es que la mayoría, ya ahora no porque todo es por internet, pero cuando la gente utilizaba agencias de viajes, los agentes de viajes en general eran muy malos. Es decir, tú decías, es que voy para Francia, voy para Italia, voy para... Y la gente no sabía ni dónde estaba, ni qué había que ver allí. En lo máximo, ¿verdad? Copiaban y pegaban de algo en Wikipedia, pero... Y bueno, Wikipedia, eso es hace poco. Yo empecé a trabajar en esto, como te digo, hace casi 40 años. Y entonces vieras que como a mí me gustaba la historia y me gusta la geografía, yo desde siempre me apliqué es decir, alguna vez, jovencillo, tuve la oportunidad de ir a Tailandia, entonces me conseguí un libro de Tailandia y vi qué es lo que había. A través de la vida he tenido la suerte de viajar mucho, ¿verdad? He estado varias veces en Europa, he estado en otros lugares, te digo, viví en Sudamérica, he estado largas temporadas en Canadá. Entonces, yo decía, el problema que tiene, yo hablo mucho, me interrumpes cuando quieras. El problema que tiene la historia en general es que nos la enseñaron solo hechos y fechas, hechos y fechas.
¿verdad? La revolución, Juan Pérez en tal año, lo otro tal, tal. Y es muy difícil como entender, ¿verdad? Realmente qué pasó primero, qué pasó después, por qué y en qué me afecta a mí, en qué le afecta a mi vida diaria que los romanos hicieran acueductos o no, o en qué, ¿verdad? O que los romanos inventaran la pólvora, en qué me afecta. Entonces, como que por ahí fue donde yo empecé a hacer mi propio discurso, ¿verdad? Y empecé a hacerme como un resumen, yo para mí mismo, tomaba notas, ¿verdad? Y entonces a la vuelta del tiempo, como tal vez ya sabes, o no sé si sabes, creo que sí, porque lo mencionaba en el programa, finalmente todo el año pasado me puse a escribir todas esas cientos de notas que tenía y otras cosas que había oído y documentales que siempre hay en YouTube y eso. Y entonces escribí un libro que se llama Breve Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros. Y bueno, en gran parte ese es el fruto, digamos, la fuente hoy de de mucho de lo que cuento. Aunque sé mucho más cosas que eso, pero como resumen, pues es un poco lo que he hecho. Y otra cosa que te iba a decir importantísimo, tú decías que me has aprendido a mí algo. Yo, gracias a ti, porque yo no tenía mucha experiencia grabando cosas largas, estoy tratando de quitarme las muletillas, que yo me doy cuenta que a ti te ponen, porque yo digo, y hay ciertas muletillas que gracias a ti estoy aprendiendo a quitármelas. Ya. Te suelto la palabra. Qué interesante, me parece pues muy importante lo que tú haces de difundir la historia porque te voy a contar algo. Dentro de la comunidad de personas sordas, los sordos son unos grandes cuentacuentos, pero cuenta historias también, ¿no? Sabes que me parece muy curioso, hablando tanto de la historia como de la discapacidad, que las personas sordas, pues históricamente se les tiene una deuda con el acceso a la información. Ellas, pues, han tenido que investigar, pues, a lo mejor no de fuentes, pues, muy confiables o directas, sin embargo, cuando se trata de historia, se enteran de muchos detalles y me parece muy interesante que, pues, que tal vez en algún momento podamos invitar a alguna persona sorda para que nos cuente acerca de la historia, pues, tanto de la sordera o cosas que ellos saben, o de personas sordas que han estado involucrados en contextos, pero han sido invisibilizadas, así como los personajes que tú nos cuentas. Y por eso, pues, también me parece que es una gran oportunidad que las personas sordas accedan a este tipo de material, a este tipo de videos, porque también otra parte también de la historia que tú has tocado en los videos es, la carencia dentro de la educación, ¿no? Si para nosotros como personas oyentes, que tenemos infinidad de publicaciones impresas, digitales, en audio y demás, aún así vivimos como que en mucha desinformación, ¿no? Y la educación para nosotros, aunque hay también muchos tipos y depende del nivel socioeconómico al que podamos acceder, pues va a variar. Sí, En el caso de las personas sordas, aquí en México, hablando específicamente, es muy carente. Y por eso es que ellos, pues, no se enteran a veces de cómo estuvo la historia, o a veces, se claro. enteran de ella alterada, más alterada que la que a nosotros nos cuentan. Entonces, yo creo que sí es muy importante. Y pensando en nuevas generaciones, yo pienso en mis hijas y, pues, su forma de aprender es muy diferente, ¿no? Ya es muy difícil que les guste leer o investigar de fuentes impresas, como lo hacíamos antes, que teníamos que consultar una biblioteca, ¿no? Y creo que este tipo de videos que son contenido, pues, no basura, les va a servir mucho para cuando les toque, ciertos temas en la escuela. Yo creo que sí. A mí me duele que la gente ya no esté acostumbrada, o sea, ya la gente, creo yo, no lee o lee muy poco. Este,
yo me he dado cuenta ahora a raíz de mi publicación, porque yo veo que el audiolibro, que no así, bueno, que tengo apenas un mes de haber sacado la primera publicación, menos de un mes, y apenas estoy empezando a dar mis primeros pintos, pero la poca gente que yo conozco que lo ha comprado, evidentemente, mi mamá, un hermano, algún amigo muy cercano, lo oyen en el carro, entonces al final del día tampoco lo oyen mucho, es casi como ruido de fondo, no sé si me explico, porque no pueden poner atención porque va manejando, ¿verdad? Y cuando, lo que te digo, tal vez es mi percepción, porque yo mis hijos ya están grandes, mi hijo mayor tiene 32 años, pero tengo una hijastra, digamos, de más jovencita, hija de mi esposa, que no aguanta leer mucho ni ver videos muy largos, a menos que sea una película como de los Avengers. Pero, por ejemplo, un documental no lo ven, no lo ven entero, no lo ven, se aburre. Y yo creo que eso, tú decías de la carencia en educación las personas con sordera, para los discapacitados, para los que no ven es muy parecido, es muy parecido. Es decir, no hay algo de fuentes, pero tal vez más que para los sordos, no estoy seguro, pero, ¿verdad? Porque existen los audiolibros y existen algunas herramientas de las computadoras que las uso yo, ¿verdad? Yo uso la computadora en negativo, la uso, digamos, yo a ti aquí te estoy viendo, yo tengo la computadora aquí abajo con una pantallita chiquita, pero aquí tengo una pantalla de 50 pulgadas que es donde te estoy viendo. Y yo uso una letra de este tamaño, o sea, de este tamaño cada letra, y puedo poner la pantalla en negro, negro y letras blancas, que se lee mejor, o identifico mejor. Y eso no creo que exista el equivalente para una persona que no escucha, ¿verdad? Es decir, ¿por qué no? A mí, si me ponen la letra muy grande, alcanzo a verla. Al sordo, por mucho que le griten, pues no, no va a escuchar, o no sé, ¿verdad? Eh, eh, Sí, pero yo creo que esto de la historia, y es algo que he aprendido, bueno, lo sabía desde siempre, pero que he aprendido en los últimos años, 2 años, precisamente cuando empezamos a hacer los programas de historia, cuando dejé atrás un poco el tema de la, y es que hace poco estuve en mi país, fui a ver a mi mamá, y le decía yo, es increíble que si tú ves las razones por las cuales, no sé, Julio César le puso el cuerno a la esposa para meterse con Cleopatra, son las mismas que tuvo Napoleón cuando se metió y las mismas que tuvo una persona hoy, las mismas. Y lo que generó la matanza del año no sé cuánto fue la misma de hace 20 años, la misma de hace, ¿verdad? Y eso es por aquello que alguien decía, que es que si el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Y eso es lo que pasa, que la gente no sabe. Entonces vuelve a cometer el mismo error. Vuelve, ¿verdad? Un gobernante, un maestro, vuelve a cometer el mismo error, un esposo, y entonces repite el error que se ha repetido a través de la historia. Que si uno conoce la historia, pues a partir de ahora no lo vuelve a repetir, no vuelve a tropezarse con la misma piedra, creo yo, ¿verdad? Es lo que creo. Hoy la humanidad está, tú sabes, la guerra, el terrorismo, el narcotráfico, las naciones, tú escuchas de la guerra entre Ucrania y Rusia y es con que estuvieras leyendo la historia de la Primera Guerra Mundial hace 100 años, lo mismo, o sea, es más o menos lo mismo. No aprendimos nada. Ya, perdón. Me da vergüenza hablar tanto. preocupes, está muy bien, porque tienes razón. Por eso es tan importante que conozcamos nuestro pasado, ¿no? Que podamos aprender de él. Bien dicen que también nadie experimenta en cabeza ajena. Sin embargo, si nos pusiéramos a estudiar y a meditar en lo que ha pasado y cómo se pudiera evitar, eso yo creo que ayudaría mucho, ¿no? A tomar mejores decisiones en el futuro, tanto personal como colectivamente.
Otra cosa que pasa aquí en México, hablando de la historia y de la cultura, es que estamos como muy cerrados a conocer de nuestro continente nada más o de nuestro cachito de tierra, ¿no? En el que habitamos. No conocemos en realidad, aquí no se nos enseña nada acerca de la historia de Europa, de Asia, no conocemos más allá de, pues, de América, de cachitos de América Latina y de América del Norte y ya. Sí, Entonces, pues sí, es muy bueno. A mí me gusta mucho cuando hablas de diferentes partes del mundo y cómo se relacionan también con nuestro país, que no teníamos ni idea, ¿no? Por ejemplo, yo estoy tomando actualmente un diplomado de lingüística en la UNAM ujú, y a la clase anterior veíamos la influencia de las lenguas arábigas, latinas y arábigas, ¿no? En el español y cómo pues es diferente el español del castellano, todo tiene que ver con historia, el léxico, ¿no? así es. Todo eso está muy interesante. No sabía que gran parte de nuestro vocabulario actual pues tiene origen, obviamente latino, pero no sabía qué tanto era de Arabia y por eso Sí, es tan bueno también conocerlo. A mí como intérprete me sirve también conocer mi idioma para poder transmitirlo de forma correcta, ¿no? Cuando me toca interpretar a la lengua de señas y al contrario, enriquecerlo y saber. Eso también me has ayudado tú, fíjate, enriquecer vocabulario. Hay palabras muy que usas tú mucho que no usamos comúnmente las personas que no hemos estado en diferentes países. Y eso también es importante, ¿no? Conocer cómo piensan personas que les ha tocado pues salir de este pedacito y conocer más. pues sí, sí. Eso que decías es muy vaciado. No me vas a creer, yo, como tú sabes, yo soy discapacitado visual, pero yo soy discapacitado diferente digamos, porque la mayoría de la gente que no ve nació así. Entonces, ¿verdad? No sé yo cómo enfrentan la vida con toda sinceridad. A mí, yo fui un poco diferente, fue como decía Cantinflas. Un día cuando vi es que no vi. ¿Verdad? O sea, un día veía y al día siguiente ya no. Veía tan mal como veo hoy. Que a Dios gracias veo. No veo tanto, pero alguito veo. Entonces me puedo defender en ciertas cosas de la vida. Y es Es increíble lo poco, yo te digo, sí, y por eso considero mucho a las personas que no pueden escuchar, porque si nosotros, la gente con discapacidad visual, estamos tan mal atendidos, ¿verdad? En el sentido por la sociedad, no me quiero ni imaginar cómo es para los sordos. Es decir, este, ¿verdad? Porque están requete mal, pero bien que mal, por lo menos en algunas colonias, claro, Polanco, así, no en todas, pero en algunas colonias hay guías podotáctiles y hay señales en braille y esto, pero son muy poquitas, y digamos, ningún edificio público que yo conozca, ninguno está adaptado apropiadamente para las personas que no ven y también ninguno para las personas que no pueden caminar. Yo tuve la experiencia, desafortunadamente, en 2019, que me atropelló un carro y me operaron la pierna. Yo estuve 6 meses en silla de ruedas. Y te imaginas, sin ver y en silla de ruedas, es como que estuvieras anclado al piso. Es decir, las banquetas no sirven en ninguna parte. O sea, hay algunas, pero y donde hay rampas están mal hechas, o está parqueada una patrulla que la están lavando, o un vendedor ambulante. Este, si vas, ¿tú en qué ciudad estás? Perdón. ¿A dónde? Vivo en la Ciudad de México. En Ciudad de México, bueno, pues yo también. Yo vivo en Atizapán, pero trabajé en el DF todo el tiempo. Si tú vas, por ejemplo, yo asistí a un lugar que se llama el Cadivi, que está en el puro centro de la Ciudad de México, ahí en Isabel la Católica, casi con Madero, que es el centro de adiestramiento para débiles visuales, que es buenísimo. No voy a criticarlo, por supuesto. Ahí fue donde me enseñaron a mí a usar el bastón y a identificar, y por eso puedo estarme tomando esta taza de café, aunque no la vea muy bien.
Pero ahí uno sale ahí a la banqueta y es de ahí una banqueta de piedra, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? De adoquines, que sí es muy turística, muy folclórica, porque tiene 250 años o 300 años, ¿verdad? Que es así, ¿verdad? No, no hay forma. Y además, o sea, además mide 50 centímetros de ancho o 1 metro, no sé, pero digamos, no caben dos personas o tres de ninguna manera. Y te acercas a la esquina, de ahí hay donde está pero te estoy hablando de Isabel la Católica con Madero, o sea, no puede ser más céntrico. De ahí resulta que donde está la rampa hay un puesto de tacos o algo, no sé, una caseta de esas de metal pegada. De ahí no se puede pasar, hay que, sí o sí, hay que tirarse al arroyo vehicular para poder pasar. Yo que no es que, digo, soy joven todavía y pues ya, digo, y ahora puedo caminar y todo, pero es meter una persona viejita con una andadera o con un bastón. eh, eh, Además, en el piso ponen una toalla llena de lentes y de discos de CDs, ¿verdad? Los vendedores ambulantes. ¿Y cómo hace una persona? No puede. Y eso yo que podía ver y todavía, así como la caseta, pues la veo. Pero una persona que no oye, aquí que todo el mundo se salta los semáforos y que no, ¿verdad? No hay auxiliares auditivos que yo vea en ninguna parte. Ni siquiera sé qué es lo que tienen que usar sinceramente, las personas que no escuchan. Este, Tú vas a un hospital de lo más nice del país, vas al hospital español, ¿verdad? Que es como, digo, porque ahí fue donde me operaron a mí, y es como operarse en el Hilton de Nueva York, es la cosa más cara del mundo, y los ascensores no tienen rótulos en braille, ¿cómo es? O sea, bueno, ya, perdón, ya te digo, yo hablo mucho, discúlpame, pero es que yo sí creo importante, porque yo realmente he querido convertirme un poco en un vocero de esto. En alguna oportunidad me dediqué a tomar fotografías sin ver, pero como los teléfonos ahora son tan fáciles, una punta y dispara y la foto queda bien. A tomar fotos hasta que me cansé, llegué a tomar como en 3 o 4 meses, ¿qué te gusta? Como 500 fotos de problemas de acceso en banquetas, en edificios, en la calle. Te digo, yo vivía en Tlanepantla, ahora vivo aquí a la par, en Atizapán. Vivía en Tlanepantla, en el centro de Tlanepantla, una de cada dos rampas. Digo, lo digo abiertamente porque es la verdad, tengo fotos para probarlo. Una de cada dos rampas ves un puesto, una patrulla de la policía parada ahí y le están lavando al patrullero en la rampa de los discapacitados. Y el discapacitado que se tire a la calle. Y ya, perdón. No, bueno, es muy interesante escuchar eso. Fíjate que mm, creo que es muy necesario que la sociedad pueda entender y visibilizar nosotros, pues estos temas, ¿no? Los que nos toca, pues lidiar con ellos. Yo estoy casada con una persona sorda. Mi esposo, pues digamos que las cosas que le tocan vivir a él, pues me tocan a mí muy, muy de Claro, cerca. Sin embargo, pues no batallo con sus batallas, ¿no? Me toca vivirlas y acompañarlo y correcto. sufrirlas a veces con él. Sin embargo, pues yo no he tenido que batallar como él o como una persona con discapacidad, ¿no? Sin embargo, pues es muy curioso que a nosotros como intérpretes se nos llama por lo regular en todas las instituciones de gobierno para hablar sobre discapacidad, ¿no? Y entonces, pues vas a ver metido como que en un bucle de problemas o de situaciones en las que pues no les favorecen, en las que se les invisibiliza, en las que no se piensa en este grupo de personas pues que se considera minoría, pero que en realidad pues no son tan poquitas, ¿no? Minoría no en número, sino en visibilización. Así es. Y, y pues lo que tú dices es muy real. Yo no me imagino tener toda una vida pues sin ninguna discapacidad y de pronto quedarme sin alguno de mis sentidos, de mis extremidades y entonces tener que aprender a vivir con ello. De pronto es muy curioso que dentro de la comunidad de personas sordas, ellas se identifican como una
pues es una identidad para ellos, ¿no? No es como yo tengo discapacidad, en realidad para ellos es como soy parte de una cultura diferente, soy una minoría lingüística, Sí. ¿no? No sé cómo sea en otros grupos, Yo me, pero qui- para ellos es una forma de vida. sí, yo me quiero imaginar, pero sobre todo supongo, no incluso te iba a preguntar, pero ya me imagino que por eso fue que aprendiste a hablar lenguaje de señas, por tu marido, ¿no? No, ahorita te voy Ah, a contar. ok, pero es decir, yo conozco gente, yo tengo amigos, tengo dos amigos en Costa Rica, ambos ciegos de nacimiento, y son abogados, y han sido muy exitosos y eso, pero porque es un poco como eso que es de los ciegos, al final es una comunidad y así ha vivido siempre. Entonces, no, yo me imagino, no tiene idea de lo que significa ver algo, igual que una persona sorda, pues no sé si realmente logra entender qué significa escuchar, ¿verdad? Eh, eh, pero cuando lo tuviste y lo perdiste, como en los temas del amor, como que duele más, ¿verdad? Eh, eh, Sí, Sobre todo porque cuesta y además la mente te traiciona. Es como triste. Yo alguna vez había leído que a la gente que le cortan un miembro, que le parten una mano, por ejemplo, tienen una cosa que se llama el síndrome del miembro fantasma, ¿verdad? Que es que les pica donde no está el brazo. Incluso al punto que tienen que poner un espejo así y entonces ya donde ven el brazo en el espejo, el cerebro como que se calma y te deja de picar. Eh, a la gente como yo, o a mí por lo menos me pasa, que es un poco como triste, porque yo me sueño viendo perfectamente bien. Pero entonces, precisamente en el sueño, yo veo y alguien me pregunta algo y yo, no, es que yo estoy discapacitado. Y en eso, en el sueño, yo estoy explicando y digo yo, ay, pero estoy viendo súper bien. Entonces me doy cuenta que es un sueño, me despierto. Y es como, como difícil, sí, pero hay que aprender. Mira, yo no soy ejemplo para nada, porque no es que he hecho nada extraordinario, creo. Lo que sí, yo creo que es importante, bueno, tu marido tiene a ti de apoyo, yo tengo a mi esposa también, aunque ahora tengo 3 meses de no verla porque ella trabaja con los aeropuertos y ahorita está en Tulum y ya ves que acaban de inaugurar el aeropuerto y entonces está ya desde diciembre, así que he estado medio solillo con mi perro. Pero es muy importante, porque no sé cómo sea otras experiencias. Y por eso te cuento esto, porque por eso fue que llegué a lo de empezar a hacer esto de la historia. Es encontrar, tú decías de aprender de que no se puede aprender en cabeza ajena. Sí se puede. O sea, yo tuve la suerte o mala suerte de conocer personas. Recién cuando a mí me pasó esto, tengo una conocida que me dice, vieras que mi papá, una muchacha como de tu edad, que me dice, mi papá, que es como de mi edad, dice, también le dio igual que usted, que neuritis y perdió la vista de ambos ojos, casi no ve nada, y tiene un año sentado en un sillón tomando cerveza, ¿verdad? Y no lo puedes quitar, ¿verdad? No quiere salir, porque ella me dijo que yo le dije, si quiere yo voy a hablar con él. Y tal vez yo le puedo ayudar a motivarse, lo que fuera. No quiere, lo que quiere es estar sentado frente a una televisión oyendo partidos de fútbol y yo lo entiendo. Eh, 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 Pero como para evitar eso es que yo, digamos, empecé a buscar entre mis gustos, entre las cosas que me gustaban fuera de mi profesión, porque como digo, yo soy administrador de empresas y lo que soy es experto en turismo, pero evidentemente, pero bueno, tuve que dejar de trabajar. A mí siempre me había gustado dibujar y pintar y entonces, aunque veo muy poquito, me puse a pintar y a dibujar con y eso hago mucho, incluso tengo una galería una galería virtual. Bueno, por eso este programa se llama Desde mi alma, porque así se llama mi galería. Me amaba. Y lo mismo de cuando ya me medio cansé empecé por alguna razón que no recuerdo cuál fue, empecé a pintar, claro, temas históricos. Yo empecé a pintar que a Cleopatra y que a Marco Polo y que yo qué sé qué, y reyes aztecas y cosas. Y por eso fue que volví a la historia a repasar lo que había estudiado alguna vez y le volví a agarrar el cariño.
y igual que tú, no creas, yo sin ver, yo estudié árabe un año y medio con una maestra árabe por esta cosa, por Zoom. Ella está en Alicante, en España. Yo no la conozco en persona, como a ti, pero tuvimos lecciones una vez por semana durante un año. Estudié italiano con una aplicación y ahora estoy estudiando francés, y yo ya hablaba inglés, así que, claro, no soy tan aplicado, o sea, la llevo despacio porque no tengo prisa, no tengo a nadie a quien hablarle africano, en italiano o en árabe. Más bien mi intención era más que nada entender, ¿verdad? A mí me gusta mucho la música, entonces yo iba a Andrea Bocelli, un día, ¿verdad? Eh, qué sé yo, el Divo, algún otro, sobre todo los italianos y los franceses, que me suenan súper románticos y quería saber qué decían. Por eso fue que me puse a estudiar. Y ya, perdón, de nuevo, te devuelvo la palabra porque no te dejaba hablar. Ah, perdón, y Sí, también saqué un diplomado en la Universidad de los Andes, en Colombia, en línea, en Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Todo eso desde que dejé de ver. sí, es que yo pienso que hablando de la historia que mencionas de esta chica y su papá, tiene mucho que ver con qué hacemos con lo que nos pasa, ¿no? Bueno, yo me imagino que Sí, Guillermo te comentó, yo soy psicóloga organizacional, sin embargo, estoy en muy pronto a continuar la maestría. Todavía digo, ay, no sé a cuál, sí me interesa mucho la parte humana, no sé si al psicoanálisis o a la parte clínica conductual, pero me apasiona mucho hablar de estos temas desde una mirada social, ¿no? También, sí, cómo es que podemos dividirnos en grupos de personas dependiendo de cómo recibimos la información desde temprana edad y qué hacemos con esa información, qué apoyos hemos tenido para poder tomar las decisiones que ahora sí, tomamos, ¿no? Porque bien dicen, incluso en una misma familia, todos los hijos pueden vivir mismas experiencias, pero percibirlas, recordarlas y hacer con cada una de ellas algo diferente, ¿no? sí, Por eso claro. cada hermano, aunque sean hermanos gemelos, pues pueden pensar y ser muy diferentes. Y eso que tú mencionas de la discapacidad, también es muy importante, pues que se le dé como que más, no sé, más visibilidad, volvemos a ese punto de tan Mira, te voy a importante. decir, yo no sé por qué es, pero tú mencionabas ahora lo de las minorías. Yo cuando recién tuve este problema y estaba empezando a pintar, tengo un amigo que es una persona muy destacada, el doctor Carlos Flores Guillén, que él es uno de los del representante en México de la comunidad afro-mexicana, ¿verdad? Este, yo lo conocí porque me invitaron cuando alguna de las entregas del bastón de mando, ya ves que son los 68 pueblos nativos y la comunidad afromexicana. Ujú, Y sí. en aquel momento Carlos se ha convertido en uno de mis grandes amigos, aunque no lo veo mucho, pues una persona muy ocupada. Bueno, no lo veo nunca, pero digamos, no, no lo frecuento mucho. Pero Carlos, por ejemplo, él me enseñó algo que ahora tú mencionas, que es muy importante. ¿Tú sabes cuándo se dio el primer grito de independencia en México? ¿Quién lo dio? No fue el cura Hidalgo, fue como 300 años antes, en 1508, no me acuerdo, no me acuerdo, pero y un esclavo negro que se llamaba Yanga. Hay un pueblo en Veracruz donde hay una estatua. Eso no te lo enseñaron en la escuela. Tú No. no sabías que José María Morelos era afromexicano. Lo llegué a escuchar en algún. Bueno, pero en la escuela no. La maestra no No, te dijo que la mamá era negra, ni el no. otro, bueno, hay 3 o 4 próceres de la independencia de México que eran padre negro o madre negra y o sea, mestizo con negro. Eso no te digo, no, yo no, yo soy de Costa Rica, nosotros a los negros no hay problema. Yo a un negro le digo negro, no seas así y no le importa.
Aquí en México es que es muy raro, pero no, allá no hay problema. Yo no tengo problema. Y, y eso, digamos, eso hoy no te, o sea, no hay forma humana. Incluso me decía Carlos hace un par de años que el INEGI no tiene estadísticas exactas de la población de afro, y son muchísimos, son como el 5, o sea, como el 5% de la población del país, no sé, son 5 millones o algo. No hay estadísticas, ni hay. Y eso es un poco lo mismo que ocurre, ya, perdón, todo esto es porque cuando uno habla de la minoría de los discapacitados, las personas con discapacidad, no somos una minoría. Si tú ves todas las discapacidades, es aproximadamente el 10% de la población tiene alguna discapacidad, ya sea una pierna más corta, o ve mal, o escucha mal, o algo. Pues el 10% de la población, estás hablando de cerca de 1.000 millones de personas en el mundo. Es más gente que toda la población de América, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. O sea, hay más discapacitados en el mundo, pero es mucho más que la población, o sea, es la población de China, ¿verdad? Y sin embargo, somos invisibles. Eso es una de mis grandes quejas porque tú ves, sin quitarles la importancia, los ciclistas, 4 ciclistas, no sé si 4, pero 20,000 ciclistas en la Ciudad de México, quieren que le cierren reforma y se la cierran, ¿verdad? Sí. 10 millones de discapacitados en México quisieran tener banquetas buenas y no las tenemos. Y ni te digo, o sea, es que no los quiero restar, no digo que ellos no se merezcan eso. Lo que digo es que se supone que todos somos iguales ante la ley. Dime tú, por ejemplo, las minorías en el tema sexual. Bueno, no sé, o sea, van y cierran y tiran, y los diputados y cambian las leyes y hacen mil cosas para quedarles bien. Que está bien, o sea, está bien, se lo merecen. Pero también yo me merezco que si voy por una calle en el centro de la Ciudad de México, poder cruzar una esquina sin arriesgar mi vida. Y no lo tengo. Si voy a un edificio y resulta a un restaurante caro como la fregada en Polanco, que por ley tiene que tener rampa para las sillas de ruedas, pero resulta que la rampa es así, porque la hicieron mal para llenar el requisito. Te digo porque es mi experiencia, no estoy hablando de la experiencia de otras personas. Mi esposa sufriendo, imagínate, yo peso 100 kilos, empecé empujando la silla de ruedas, en una porque no, porque está mal hecho y nada pasa, ahí está, ahí está. Y entonces, yo sí creo que alguien en las autoridades, que no quiero decir el gobierno porque es muy, muy amplio, pero debería hacer algo para que, yo alguna vez decía esto en un programa, en otra serie que grabamos con este Carlos Flores, que decíamos, pues cumplir la primera regla o la primera nota de todas las constituciones del mundo, casi, todos somos iguales ante la ley, ¿verdad? Todos deberíamos tener derecho. Incluso ser incluyente no es hacer una rampa. Ser incluyente es hacer un edificio donde cualquiera puede entrar. Cualquiera. El que viene sin piernas, el que viene de una silla de ruedas, el que no puede oír, el que no puede ver. Eso es ser incluyente. Poner parches es intentar ser incluyente, pero no es. Y ya, de nuevo, yo hablo mucho. No, te digo, es muy interesante. Sí, tiene que ver con muchos factores allí, ¿no? Involucrados, tanto la esfera de poder o quienes están en su Sí, privilegio y no son capaces de ponerse a pensar qué necesitan las personas que no están en mi privilegio, ¿no? Tal vez, que claro, no tienen si yo no tengo alguna discapacidad o no tengo alguna condición que en la que yo necesite un espacio accesible, pues ¿para qué, no? Yo no he visto, ¿no? Quizás puedo pensar, yo no he visto que haya tantas personas con discapacidad. Y eso es algo chistoso también. En nuestra mente está ese sesgo, no recuerdo cómo se llama, pero en el que
cuando a mí me pasa algo, yo veo que todo el mundo, ¿no? Puedo Sí, identificar que otra persona, mira, no son tan poquitos como yo creía, pero cuando nunca me ha pasado, pues descarto, voy discriminando eso en mi cerebro, no lo noto, no lo percibo hasta que me toca. También recuerdo que en diversas conferencias, en eventos importantes del gobierno, las estadísticas son que la mayoría de las personas que no tienen una discapacidad ahorita, en algún momento de su vida lo van a tener, sobre todo llegando a la tercera edad, ¿no? Puede ser visual, auditiva, que son, digamos que las más comunes, pero pueden ser otras, ¿no? Por un accidente, por alguna cuestión X que uno nunca se espera, y entonces no tomar en cuenta esta parte de la población tan grande, como tú bien lo dices, que no es una minoría más que por palabra, igual que las mujeres, que al final un sí, grupo claro, vulnerable o esa minoría que somos más de la mitad. Entonces se vuelve necesario conocer, entender y hacer ajustes necesarios para eso. En el caso que te comentaba de mi esposo, sí, que él pertenece a la comunidad de personas sordas, yo lo veo, ¿no? Hablando desde la educación en un principio, ahora que ya es una persona adulta, quiere hacer algún trámite y todo el tiempo, pues sí, aunque él intenta valerse por sí mismo, necesita un apoyo. Y entonces las personas, ay, pues que lea. Sí, pero no entiende, ¿no? La necesidad que hay de ajustes y sí, muchas sí, cosas que hacen falta para que ellos puedan llegar a eso. Actualmente, las nuevas generaciones de personas sordas ya tienen como más herramientas, más acceso a este tipo de educación, pues ya pueden, ya es muy complicado que personas jóvenes sordas que viven en ciudades no sepan leer o no sepan escribir o que no se conozca de la lengua de señas. Algo se sabe, pero sí, una o dos generaciones antes era muy difícil. Y así es. actualmente todavía, como tú dices, por requisito, hablando como intérprete, pues en muchos espacios hay recuadro con interpretación. Sin embargo, el tamaño es muy pequeño. Es muy pequeño y pues se vuelve Sí, complicado que realmente se vuelva accesible, porque entonces los sordos tienen que andar viendo ahí casi con lupa o buscar sí, sí, como sí, dispositivos muy grandes como tú, ¿no? Que dices, esta pantalla no es suficiente para mí, entonces me toca la carga de conseguir otra forma y pagar por ella. En el caso de las personas sordas, pues también pasa claro. pasa mucho Ahora eso y que por mencionabas, desconocimiento más que nada. ahora que mencionabas, me llama la atención porque yo, aunque mi hashtag dice que no es posible que yo sea feminista porque no es mi lucha y no sé qué cosa. Yo soy muy feminista, ¿no? Tal vez no soy tan como, pues, como una mujer, no, tal vez no podría serlo. Pero sí, y vieras que parte de lo que hay, también por eso, curiosamente, eso fue uno de los acicates para estudiar, para meterme más en la historia. Y he tenido muchos, bueno, cuando tenía los otros programas con el doctor Guillén, Carlos Flores, teníamos, y yo hice un montón de programas, y tengo mucha obra, tengo muchas pinturas y dibujos de mujeres, eh, eh, mujeres, yo le llamaba las heroínas de la historia que la historia olvidó. Es decir, si tú cuando estabas en el colegio, escuchaste de los nombres que todo el mundo conoce, Napoleón, Marco Polo, no sé, César, eh, Aníbal, hay unos que muchos héroes o personajes importantes de la historia, y que todo el mundo por lo menos se los escuchó en la escuela. Y resulta que en la historia del mundo hay infinidad de mujeres, pero infinidad de mujeres que fueron guerreras y con doble carga, como les toca a ustedes, ¿va? Porque no solo era esposa y madre, sino además fue guerrera y fue a pelear a una guerra y lideró ejércitos y nadie te cuenta de ellas, nadie. O sea, ninguna parte de la historia, salvo alguna que ahora, recientemente, en Discovery, de repente sacan un reportaje de alguna reina en Italia o algo. Pero en general, simplemente están, así como los negros, están
invisibilizadas en la historia. Digo, a mí eso me da mucha cólera porque, y te voy a decir, te voy a mencionar esto, tal vez no lo sabes, no sé si ya hicimos un programa de esto, creo que sí. Una persona como Cleopatra, por ejemplo. Cleopatra es famosa porque se acostó con Julio César y luego después con Marco Antonio. Tan, tan, eso es lo que la gente sabe. Nada más, eso es lo que la gente sabe. Pues, y resulta que Cleopatra no solo era una mujer inteligentísima, ¿verdad? Hablaba 6 idiomas y era, pero además realmente todo lo que hizo fue digamos, una planeación para salvar a su país y a sus hijos del Imperio Romano. Y además lo hizo requetete bien. Mil cosas que hizo, pero nada de eso no se sabe. La gente no lo sabe. La gente ve Sí, a Sofía Loren, o como se llama la actriz, poniéndole el cuerno a María con el otro. sí, Eh, 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 perdón. Pero es que sí, las tienes mujeres ha sido para mí realmente un gran, eso, las mujeres, que la historia ha invisibilizado, ha sido todo un tema para mí en mi obra. Sí, pues yo creo que esta generación actual, la llamada millennial en adelante, ya es una generación que trae un chip diferente, ¿no? Como que de romper patrones y de ver más allá de lo que se nos había impuesto ver nada más Sí, desde la belleza, que eran pues estándares muy estrictos que no variaban y pues todas las generaciones seguían y sí, aunque cambiaba un poco pues realmente se mantenía como el status quo. Y ahora estas nuevas generaciones ya trata de romper con el status quo y donde quepamos todos. Y eso es muy interesante socialmente, pero también muy beneficioso para las viejas y las nuevas generaciones. A sí. las viejas generaciones, por lo regular, les cuesta mucho trabajo aceptarlo, ¿no? De hecho, yo, Como, yo que no soy tan viejo, hay cosas que me cuesta aceptar. Hay cosas que me cuesta aceptar, a pesar de que me considero de mente abierta. eh, 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 pues sí, admito que a mí, pues, por mi edad, por mi educación, lo que fuera, y me cuesta aceptar, pues sí, 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 sí. Cada vez menos. simplemente yo perdóname, hablando de una historia personal que en la que pues está implícita esta parte del status quo y el deber ser ante la sociedad, yo pienso en cuando era novia de mi esposo, había muchas personas bien intencionadas, pero que nos decían, pero es que ¿cómo es posible, no? ¿Cómo van a, Claro, cómo van a poder estar juntos dos personas tan diferentes, tú que vienes pues de una forma de vida, de relacionarte ahora, a estar con una persona sorda, ¿no? Y hay muchos chistes y hay muchas cosas, pues que uno ya, cuando conoce más de esto, pues claro, se las toma con gracia, pero realmente por dentro yo pienso, ay, qué chiste tan chistoso, pero tan ignorante al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, uno muy, muy simple que es, ay, pues mira, escogiste bien, así no tienes quien te grite, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, porque sí. pues mi esposo es sordo, pero me da mucha risa porque realmente las personas sordas gritan mucho. Y entonces, para mí es como, ay, Sí, qué sí, chistoso, pero entiendo claramente y es, como bien decías, en realidad es cuestión de buscarle la forma. Yo pienso, vieras que hace pocos días, con mucho 15 días, me comuniqué con un amigo que no veía hace como 25 años, o más, 30. Él es piloto de una aerolínea, y como pasa ahora, me lo encontré en Facebook, una persona que no, y él me contó, cuando la última vez que lo vi en mi vida, hace como 30 años, que fue en un vuelo, él era el capitán del avión, y yo aquel tipo vivía en Santiago, Chile, y yo volaba mucho, entonces volaba con mucha frecuencia. Me lo topé, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No sé qué, y me contó, vieras que muy vaciado, porque en aquel momento él debe haber tenido 25, 28 años. Dice, me acabo de casar con una turca. Entonces, ella, evidentemente, no habla español y yo no hablo turco. Entonces, la forma en que nos comunicamos es en inglés, pero ni ella habla bien inglés, ni yo tampoco. Entonces, dice, es que ya me acordé, le han dado un diccionario turco-inglés la novia también, porque era el único idioma que tenían en común. Y yo en aquel momento pensé, como que estás diciendo, yo decía, "Puta, esto no veo cómo van a lograrlo". Claro, yo era muy joven en aquel momento también.
Eh, y el otro día que me comunico con él hace 2 semanas, digo, puta Mario, qué gustazo, ¿verdad? Chat, ¿verdad? Qué gustazo verte, encontrarte de nuevo. Y le dije, me acuerdo de ti, la memoria que tengo es aquel día en un vuelo que me dijiste que te acababas de casar con tu novia turca y que estaban, incluso eso, me dice que tú cuando te enojabas la regañabas en español y entonces ella te contestaba en turco y ninguno de los dos entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Y me dice, pues, ¿qué crees? Acabamos de cumplir 28 años de casados. ¿Ok? Sí. Sí, 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 es sí. que pienso lo mismo que te decía hace ratito, que es eso, ¿qué hacemos con la información que tenemos? Tiene Sí, mucho que ver con la actitud, con la forma de aprendizaje y, pues no sé, estar dispuesto. Tiene sí, como que muchos factores implícitos, pero a veces lo que pensamos o lo que vemos a simple vista es como muchas diferencias y la cultura va a ser el problema. Y sí, platicando con personas así, a lo mejor podemos descubrir que no tanto el problema es la cultura. A veces son otras cosas muy comunes como cualquier otro matrimonio que sí. sea, que comparta raíces, ¿no? Y en Te el voy a caso de decir, mi esposo vamos no, a cumplir 10 años, perdóname, órale. 10 años de casados ya, y y realmente, aunque la cultura sí ha sido de pronto tema de discusión tal vez, no, los problemas más fuertes que hemos tenido no han sido como por eso, Sí, no, y, y es también el que uno esté dispuesto a ver más allá de yo, del mí, voltear eso, a ver la eso, otra edad, ¿no? Lo que eso llaman que estás ahora sí. diciendo, eso que estás diciendo, perdón, porque de hecho hace ratito lo había pensado. La palabra clave aquí es la falta de empatía. Eh, 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 Te voy a decir porque alguna vez que yo decía esto de la banqueta en el centro de la Ciudad de México, y yo decía, y no es que la señora del puesto de tacos sea mala o piense, va a hacer esto para que no pase. No, no es así. Es porque no entiende, no se pone en los zapatos del que no puede caminar. Es eso. O sea, no se pone en la posición del que no puede oír o del que se casó con alguien que no puede escuchar. O, ¿verdad? Eso es. Y entonces, sobre todo, yo estoy seguro que esto le pasa, supongo, ¿no? No sé, porque me pasa a mí que no, que veo, como yo no soy completamente ciego y yo realmente me he esforzado mucho, si tú me ves en la calle, es difícil que te des cuenta que yo casi no veo. Yo soy, sobre todo cuando ando en un lugar donde yo conozco. Yo no, yo basto uso cuando voy donde no conozco. Pero yo para salir aquí a pasear con mi perro en la mañana y pasar a la tiendita y comprar, pare- pareciera que yo veo muy bien, pero no es así. Y entonces, como no es una discapacidad evidente, como no soy completamente ciego, que es lo que le pasa a un sordo, que no es evidente, que es sordo, entonces la gente no tiene paciencia, ¿verdad? Porque se enojan de que preguntes algo pero es porque no se ponen en tus zapatos. Como decías que hasta que no le pase a él, empieza a decir, ah, no, si hay otros que son como yo. Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que en el tema de la educación habría que hacerlo. Me contaba una amiga que ahí en el centro, ahí por donde está el monumento de los niños héroes, por ahí, en Reforma, que los domingos se pone una gente, yo no he ido nunca, que ayuda, o sea, que te llevan, por ejemplo, a una persona que ve perfectamente, lo llevan a pasear en bicicleta con los ojos tapados. O lo llevan a, ¿verdad? Ok, vamos a caminar por esta banqueta sin ver. Vamos a ver, vamos, caminemos, ¿verdad? O sea, hacer ejercicios creo que los deberíamos hacer desde la escuela para entender, ¿verdad? Porque igual pasa desde niños. Estoy seguro que un muchacho que no oye bien en la escuela lo mortificaron toda su vida, sus compañeros, Ujú. ¿verdad? Sí. Ya, y es por falta, no es porque la gente sea mala per se, es porque no entiende ¿verdad? Creo. Sí, Sí, yo también considero que la empatía es la base de poder incluir al resto de personas que no, que yo pienso que son diferentes a mí, ¿no? Y que cuando ya conozco realmente no lo son tanto, simplemente necesitan diferentes apoyos y yo creo que eso da para otro tema también, la empatía.
sí. Es algo muy interesante Y y eso una con muchas actividad minorías, social. con todas las minorías. Vieras que el otro día, te voy a decir algo nada que ver, absolutamente otro tema, pero está relacionado con el tema de empatía. Hay un programa que dan en televisión que yo a veces veo. Yo básicamente solo veo programas que ya he visto, porque entonces no tengo que ver muchos detalles, ya sé lo que está pasando en las películas, y eso es así, o sea, el chiste, pero es así. Ahora, cuando está mi esposa, no, porque vemos y yo le pregunto, y ese que lleva, qué es lo que lleva en la mano, y ese quién es y tal, pero cuando estoy solo, busco como, ¿verdad? No me gusta ver películas nuevas porque no alcanzo a ver bien, me cuesta mucho. Y eso que tengo una tele realmente grande en el cuarto, pero ahí está, 3 o 4 metros de mi. No. Pero el otro día viendo esta serie Botche, que no sé si la has visto, que es de unos cirujanos plásticos en Los Ángeles, que atienden puros casos difíciles, ¿verdad? Señoras que se les rompieron los implantes o que lo que fuera. Y salen un transexual que le están que se hizo una operación, no sé qué, y está muy grave. Y entonces, algo que yo jamás había pensado. Te digo, hay cosas, temas que a mí todavía me cuestan un poco, que lucho con eso. Pero en ese sentido, decía, es que los transexuales no van a los doctores buenos y eso, sino que todos ¿verdad? Las inyecciones son como, ¿verdad? En el, ¿verdad? En el callejón, ¿verdad? Detrás de una tienda donde hacen las cosas escondidas y entonces las hacen mal. Y dice, puta, qué barbaridad. Es decir, ¿verdad? Y les inyectan, entonces no les inyectan, no sé, para inventar el líquido bueno, la silicona que Dios manda, sino una mala, una que sacan de un taller, que es a la que tienen acceso. Y yo decía, puta, qué terrible, qué pobrecitos. ¿Verdad? Y te cuento que para a mí sacarme un pobrecitos en esa situación es complicado. Y yo decía, puta, qué tristeza, qué horrible, ¿verdad? Pero no, la gente solo dice, sí, marica o lo que sea, y esto o lo otro, sin considerar además que vieras cómo aprendí ese día, porque decía, no solo tiene el valor de enfrentarse a la sociedad, enfrentarse a sus padres, a todo el mundo, y tiene las agallas de hacerlo a pesar de que se gana la enemistad de todo el mundo para lograr ser como quiere ser. Y de feria le va mal porque la parte médica, los médicos de verdad no los quieren atender. Y una cosa terrible, pura falta de empatía, pura falta de empatía, falta de educación. Pero bueno, yo tengo 60 años, se justifica. Yo estuve en primaria en el 65, entré a la primaria en el 66. Pero hoy realmente hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Realmente hay que hacer. Sí, sí, y por eso también la importancia de crear espacios así, ¿no? Donde podamos hablar Sí, desde otras perspectivas que no conocemos, que no son tan comunes, o cuestiones que no habíamos pensado, ¿no? Yo hace unos días estuve en un congreso de personas sordas e intérpretes y conocí a algunas personas sordas diferentes a lo que estoy acostumbrada a convivir o trabajar, ¿no? Estoy casi siempre con personas sordas de nacimiento, sordas señantes, que su lengua materna pues es la lengua de señas y aprenden el español, ¿no? Ahora conocí personas sordas pero que, pues, desde siempre su educación, su formación, su crianza fue como una persona oyente. Entonces, aunque no escuchaba, sí está muy bien oralizada, pero además su forma de pensar no tiene nada que ver con la sí, de una persona sorda que nació y creció así. Entonces, eso también es muy interesante creer que ya sabemos todo de una discapacidad porque los encasillamos a todos en la misma, en el mismo conjunto y en realidad resulta que no, dentro de una comunidad hay tanta diversidad al sí, mismo sí, tiempo. Uno aprende mucho y se da cuenta que sí, que estamos muy encerrados en nuestro ser, en nosotros mismos, en la mayoría.
¿no? Sí, 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 sí. No, Entonces, me parece muy interesante y muy importante, y pues creo que sí sería bueno seguir hablando de esto, si te sí, yo parece, también. en otro capítulo. Sí, ya, yo sé, ya, además ya llevamos horas, ya es hora de ir terminando. Te iba a hacer solo un comentario por otra cosa que descubrí hace relativamente poco. Eh, eh, claro que no se parece mucho a la realidad, pero ¿viste la película 300? Sí. Bueno, resulta que bueno, no es por la película 300, sino por los soldados. Resulta que los atenienses, igual digo, que los espartanos, igual, tenían los soldados de élite, en su gran mayoría eran homosexuales y eran parejas. Y era toda una razón estratégica, que es que se protegían. Cuando el que está al lado tuyo es tu esposa o tu compañero de vida, te empeñas más en cuidarlo que si es un amigo que es nada más un amigo. Es vaciado, o sea, es porque tenía un sentido. O sea, ¿verdad? Nada más, es una tontera, pues, pero es que, como te digo, ese es un tema que para mí ha sido difícil en mi vida, el tema digo, de los homosexuales. Soy un poco homofóbico, pues, repito, tengo 62 años. Yo me crié en infancia, de ahí, pero yo empecé a tener una cierta tolerancia, ya adulto, los 20 y tantos, pero siempre he tenido una cierta, y ahora me estoy, a raíz de lo que he estudiado y lo que he leído, y lo que vivo al ser, ¿verdad? Al ser discriminado por mi discapacidad, como que me he hecho más empático con otras personas discriminadas, ¿verdad? Ujú. Que es este caso, ¿verdad? Sobre todo porque sí, sí, no sé. Entonces, curiosamente, como te hablé ahora de un tema, caía esto de la película 300, que he dicho, vamos a hablar de eso en mi próximo programa de historia, del tema de las Termópilas y eso. Y pues ya. Pues, me parece muy interesante y muy importante seguir hablando de esto, de la historia, y tú como persona que vive la discapacidad todos los días, pues que nos cuentes más acerca de ti. Entonces, pues me gustaría compartir espacio contigo una próxima Yo el más ocasión. feliz cuando tú quieras. Yo el más feliz. ¿Estás aquí? ¿A dónde vives en la Ciudad de México? Digo, ¿por Sí, dónde? estoy aquí ¿Pero por dónde? ¿Por dónde? por Iztapalapa, Ah, está así, aquí nomás. Bueno, está bien. Cenita Visa. aquí del otro lado de la ciudad. Sí, 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 no, 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 no ando mucho por ahí. En una época anduve porque yo me hice amigo de un escultor muy famoso, Pancho Cárdenas. Está ahí en Iztapalapa. Él hizo de hecho, la escultura del indio que acaban de hacer ahí, una glorieta, que hicieron una muy grande. Bueno, y la escultura de Juan Pablo II, que está en la Basílica, la hizo Pancho Cárdenas. Ujú. Y él es de ahí, Iztapalapa. Yo estuve yendo en algún tiempito. Y Ay, ya. pues algún momento también podamos compartir espacio físico y conversar Yo un el más poquito más feliz. con mucho. Y además, yo soy Yo de la también. vieja hora, yo soy mucho más amigo de las reuniones de personas que así. Porque además, en este momento no tenés idea, pero estoy cieguísimo ya, porque la luz, como tengo luces, porque si no, como yo trabajo en sombras, aquí es que abrí la cortina y eso, pero a mí la luz me molesta mucho. Entonces, ya en este momento estoy cieguísimo. Así que ya, ahorita que terminemos, me voy a ir a acostar a taparme los ojos un rato para descansar. Cáncer. Sí, sí, Pero me sí. Claro, encantó, estoy feliz de conocerte. Lo que dije al principio, lo dije de todo corazón, tú has sido mi mano derecha desde que entré a este proyecto de Entre Todos, y te lo agradezco porque hey, estás poniendo ahí tu vida tu vida para que yo exprese la mía. Así que es una maravilla. lo disfruto mucho, así que el gusto también es mío y de verdad te lo digo honestamente, es un placer conocer personas cultas, pero que además quieran incluir. Entonces, yo Sí. también muy contenta de conocerte y de poder platicar contigo. Y Y quiero, no solo ser voz para los sordos. y quiero aprovecharlo para los que sí oyen y para los que no, si puedo, que acabo de publicar mi libro, se llama Breve Historia de la Humanidad, Breve Historia de la Civilización, la historia de todos nosotros. Está en audiolibro, en Kobo y en Google Play.
La versión de Google Play es con español de España. ¿Verdad? Entonces, hablan con Z, pero bueno, es lo que había. Pero está también en ebook, en Kindle, y está el libro físico en Amazon. Y palabra, o sea, no es porque yo lo haya hecho, pero es el fruto de mi amor y mi trabajo. Y de verdad está muy entretenido para los que lo han leído, para que lo busquen y lo lean y nos manden Claro, comentarios. hay que darle más difusión, seguramente ha de estar igual de interesante que los capítulos que hemos escuchado aquí, y yo te propongo que a lo mejor para tu segunda edición hables de todas esas historias de las mujeres que han De sido hecho, invisibilizadas nada más. lo estoy haciendo no solo a las mujeres, sino como mi libro, aunque no lo creas, en 4 horas y media que dura el audiolibro, narro 7000 años de historia de la humanidad, muchísimo tiempo, muchísimas cosas en poco tiempo. Entonces solo menciono personajes, digamos. Yo digo, Napoleón que hizo tal cosa, no cuento toda su novela. Y como la gente ha preguntado, porque si contaba la historia de cada personaje, se vuelve una enciclopedia. Entonces estoy escribiendo, llevo 12 escritos. Eso, la historia de Napoleón, la historia de Winston Churchill, la historia de Julio César, la historia del otro, cortitas también, de 10 páginas, para complementar. Y ahí van a venir todas estas mujeres de la ciudad. Perfecto. Pues ya tengo una tarea que es leer ese libro y los que nos están viendo, pues también, muy recomendable. Gracias, sí. También que vean, que sigan viendo los capítulos que cada semana prepara Luis Guillermo, que seguramente los estudia bastante y busca cómo aplicarlos y relacionarnos a nuestras vivencias cotidianas. Así que, pues si Sí, que pueden leerlo y seguirnos, pues con mucho gusto. Van a ok. llevarse un buen aprendizaje. Bueno, pues muchísimas gracias. Me encantaba conocerte. Ya, y nos vemos pronto. Ah, bueno, no, claro, a este programa denle like, compártanlo, sigan el canal y todo, ¿verdad? Aquí entre todos, sin que no se nos olvide el comercial. Claro que sí, entre todos. Hasta Bueno, luego. hasta luego.